el Dios de toda consolación. ¿Sí? Y habíamos conversado acerca de que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que es una consolación personal, que es una consolación tan cercana como aquella que realiza Dios por medio de ese Espíritu que mora en tu corazón. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien. Vamos a continuar y el día de hoy vamos a conversar, porque ayer, nos habíamos quedado en esto del Dios que nos consuela, pero ¿de qué nos tiene que consolar? Entonces vamos a abordar hoy el tema del sufrimiento, que es algo que hemos hablado, pero el sufrimiento desde una mente regenerada. El tema de hoy, que quiero charlar con ustedes, es cómo se aborda el sufrimiento desde una mente regenerada. Porque sabemos nosotros que Dios no solamente nos salvó, sino que además de salvarnos, nos ha regenerado y nos va santificando. Algunos de mis hermanos, como Seba y también Camilo, estuvieron explicando acerca del proceso de santificación por medio de la aflicción. Así que vamos a abordar un poquito de esto. Y para hacerlo, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante, va a ser el texto con el que vamos a comenzar. Tengo un segundito que me ordeno un poco acá. El tema de hoy lo vamos a titular, así tenemos un bosquejo, aquellos que quieren anotar pueden, aquellos que están grabando les va a venir bien, y es el sufrimiento desde una mente regenerada. ¿Bien? El sufrimiento desde una mente regenerada es lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo abordamos el sufrimiento, las cosas malas que nos pasan? Sabemos que Dios nos consuela, lo vimos ayer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo abordamos? ¿De qué se trata esto? Así que, ¿estás en Romanos capítulo 8, versículo 18? Bueno, ponle la tirita. Ponle la tirita, guardátelo ahí. Mirá que hoy te voy a hacer pasear, Hoy te voy a hacer pasear. Hoy vamos a pasear por la escritura. Bueno, ahora vamos a Isaías 45. Guardátelo el de Romanos, Y hoy me van a ayudar a leer. Así, no se hace tan monótona la voz. Así que, quien quiera leer Isaías 45, 7, me va a dar una mano enorme. A ver, ¿quién se...? Ahí vamos, ¿de pie? ¿Nos ponemos de pie? Usted, sí. Sí, señor. 45, 7, ¿no? Sí, señor. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Excelente. Entonces, Dios se define a sí mismo como aquel que crea todo. Él formó la luz, Él hace las tinieblas, Él crea, hace la paz y también crea la adversidad. En Amós va a decir que todo lo malo que sucede en una ciudad lo realiza Dios. Claro, ahí la palabra malo es en hebreo ra o ga, que es aquello malo para la percepción del hombre. O sea, por eso Reina Valera traduce adversidad. Acá tenés un texto claro, ¿sí?, que va definiendo que aquellas adversidades, esas calamidades que suceden en tu vida provienen de Dios. No sé si lo tenías en cuenta esto o conocías el pasaje, pero está bueno y es útil entender esto. Se me rompió el auto. Dios permite. Tengo una enfermedad. Dios permite. Ahora, desde una mente regenerada, y cuando hablamos de mente regenerada, hablamos de la persona que ha conocido que es pecadora, que no puede saldar su pecado, no puede pagar su pecado, no puede resarcir el daño que ha hecho, y que ha conocido a Jesucristo, el Mesías, quien murió en favor de esa persona, en favor de uno, deposita su fe en Jesucristo. La Escritura dice que viene a morar en él el Espíritu Santo, y su mente
empieza un proceso muy especial, que es una paradoja dicotómica. Empieza a haber dentro tuyo, y seguramente lo experimentaste, dos impulsos. El de siempre, que es el impulso a lo malo, el deseo de simplemente complacerte, pero también empieza a haber en vos otro deseo. Y ese deseo es el deseo de querer más las cosas que Él quiere y aborrecer las que Él aborrece. Dentro de este concepto de la regeneración, donde nace en vos una nueva persona, está el proceso de santificación. ¿Sí? Dios te va haciendo cada vez más santo. Y para eso va a utilizar las aflicciones, las calamidades, porque esto se podría traducir como calamidad de hebreo a español. O sea, Dios hace las calamidades en tu vida. Dios las permite, Dios las produce. Es muy distinto tal vez al concepto humanista de la ley de atracción, donde yo con mis palabras puedo decretar beneficios para mi vida, o como si yo pudiera abrir las puertas de los cielos y desatar un milagro. Te van a decir, ¿no? Y alguien tiene que decir amén. No, en absoluto. En absoluto. En realidad la Escritura dice otra cosa. Y yo leo que el Señor quiere la paz y la adversidad de mi vida. Empiezo a tener una concepción distinta. Va a pasar. Va a pasar. Teniendo esto en cuenta, decimos que el sufrimiento, visto desde el concepto bíblico, desde una mente regenerada, no es un caos sin sentido, sino que es una herramienta gloriosa de Dios para tu transformación. El sufrimiento, es raro esto, debería ser raro, no sé, que alguien se pare enfrente tuyo y diga, mira, el sufrimiento, ¿no? Y se pone a pensar y a reflexionar y concluye diciendo, el sufrimiento es una herramienta gloriosa de Dios para tu vida. Bueno, lo es. Lo es. Y me gustaría que, como herramienta personal, tratemos de hacer un ejercicio de introspección, tratando de buscar algún evento, ¿no? Tratando de hallar algún evento, algo en mi vida que sustente esto, para que sea empírico, para que sea real. A ver, ¿qué encuentro? Busco. Me acuerdo cuando me pasó esto, que fue una calamidad, pero después Dios lo usó en mi vida. Entonces, mientras vamos conversando, tratar de hacer este ejercicio. Tratar de hacer que la Escritura sea un espejo. Como un espejo en tu vida. ¿Cómo lo hacemos? Vamos pensando introspectivamente, haciendo un análisis de qué es lo que yo viví, qué es lo que pasé. Perfecto, Dios hace la paz y hace la adversidad. Rulo me está diciendo que Él lo hace porque es una herramienta gloriosa para mi edificación. Si esto es así, debería haberlo visto en mi vida sin así de nuevo. Entonces, mientras yo voy conversando con vos, te pido que por favor hagas este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a Romanos capítulo 8. Siempre teniendo en cuenta Isaías 45. Porque vamos a ver el primer puntito que quiero charlar con ustedes. Vamos a hacer una lectura continuada hasta el versículo 25 y luego vamos a ir dando pasito a pasito por cada uno de los versículos. Dice el versículo 18 de Romanos capítulo 8: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos.
Porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El sufrimiento no desaparece con la regeneración, pero cambia el significado. Entonces el primer punto es, para el Hijo de Dios, el sufrimiento cambia de significado. ¿Qué significa el sufrimiento para una persona que no conoce al Señor? ¿Qué significa? Calamidad. Lo peor que el mundo se le viene encima. Algo malo, ¿no? Algo terrible, sin esperanza. Ellos evitan constantemente el mal, ¿no? Se esconden. Acá tratan de huir, no dejan de ver a personas para que no lo lastimen. No, esa persona no, pero es pobre, no, pobre. No quiero relacionarme con una persona así porque necesita ayuda, yo tengo un montón de problemas y es un problema más. No, está enfermo, bueno, lo voy a visitar por un ratito, yo no puedo cargar esas cosas porque a ver si me contagio. Entonces, vos los ves y están, viste, como que se esconden, ¿no? Ahora cuando vos estás bien, ¿cómo estás? Amigo, tanto tiempo, ahora que tenés un problema ya lo viste. Ahora sí hay mi interés. ¡Ay! Bueno, para el mundo, el sufrimiento es eso, es algo malo. Hoy me van a revolear algo, porque en realidad para nosotros no. Hoy para nosotros no. En realidad el sufrimiento es otra cosa. Mirá, vamos al versículo 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay la palabra patemata, que es en griego. Es muy interesante esta palabrita, porque la palabra que se traduce como aflicción ¿sabes para qué también se utiliza? Presta atención, ¿viste que acá dice aflicción? Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones, pues tengo por cierto que las patematas. Bueno, ¿sabes para qué también se usa? Para la palabra pasión. ¿Sabes para quién? Cristo. ¿Me seguís? O sea, la palabra aflicción está etimológicamente arraigada en la pasión de Cristo. ¿Ves que empieza a cambiar el significado? Hablábamos ayer, visitábamos Isaías 53:11, donde nosotros decíamos que Jesucristo, el Mesías, cuando vio allá en el canal de la eternidad a lo lejos el fruto de la aflicción de su espíritu, quedó satisfecho. Dice el Señor que su siervo justo, por su conocimiento, justificó a muchos y llevó la iniquidad de ellos. El sufrimiento del Mesías tenía un objetivo. El objetivo era darle vida eterna a los escogidos. ¿Y qué sintió? Satisfacción en su alma. ¿En qué se basaba el amor del Mesías? Bueno, el amor del Mesías, la pasión del Mesías se basaba. ¿En qué se basaba la pasión del Mesías? En el amor. Para tener este tipo de pasión, de entrega, necesitamos amor. Seguime que voy a un lugar, no te pierdas. Amor, pero no cualquier amor, sino el amor del Mesías. Se le llama amor ágape. Es el amor sacrificial. Amar es entregarme en beneficio del otro, ¿sí? Yo me entrego a mí mismo en beneficio del otro sin esperar por ello nada a cambio más que el beneficio del otro. Imagínate que tenés un hermano en la congregación o un familiar y no tiene que comer. Y vos estás medio justo de plata, no tenés. Pero tenés algo de mercadería en tu casa. Entonces decís, bueno, a ver, calculo más o menos, bueno, de última quedo yo medio flojo, pero come. Entonces agarras la mercadería de la alacena, abrís la heladera, sacas una leche, una manteca, te guardás un pedacito usado para vos.
y entregás. Eso es un acto de amor ágape. Porque estás esperando simplemente que la otra persona coma. Bueno, para poder entender este pasaje, debemos entender el amor de Dios vertido por nosotros en la cruz y en la vida del Mesías, entender el amor de Dios para poder entender cómo debo yo amar, para aceptar las aflicciones. Lo volvemos a leer entendiendo esto, que aflicción es la misma palabra que se utiliza para la pasión de Cristo, ¿bien? Para las aflicciones del Mesías, y sabemos que Él aceptó la aflicción por amor a nosotros. Entonces lo leemos de nuevo, a ver si tiene más luz. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.